El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, amados hermanos, queridos amigos, bienvenidos a esta cápsula profética en la que quiero culminar con el tema acerca del arrebatamiento, y vamos a hablar hoy del tercer arrebatamiento o también resurrección de los muertos. Por supuesto que es un tema extraordinario, profundo, maravilloso, pero pidámosle al Espíritu Santo por medio de esta oración que nos guíe, que nos ayude, que nos enseñe para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Amado Padre, hoy muy agradecidos contigo por regalarnos un día más de vida. Queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos darte gracias por el privilegio que tú nos das de acercarnos una vez más a tu sabiduría oculta, preciosa y maravillosa, escondida en las páginas de este libro maravilloso que se llama la Biblia. Y oro para que tú, mi amado Espíritu, por favor, nos permitas comprender lo que quieres enseñarnos en esta hora. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hay un texto bíblico que quiero leer antes de la pausa, que dice en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Así, amados, como ya les dije, esta es la tercera parte del arrebatamiento. Algo que tú y yo tenemos que tener muy claro es que la Biblia dice que la resurrección de los muertos es una realidad, y que esta vida que tú y yo hoy vivimos no es el todo. Mientras que la muerte es el final de la vida física, no es el fin, sin embargo, de la existencia humana. Muchos creen erróneamente que hay una resurrección general al final de los tiempos, y sin embargo la Biblia enseña que no habrá una resurrección, sino una serie de resurrecciones. Algunos serán resucitados para vida eterna e ir al cielo, y algunos para la condenación eterna e ir al infierno, y eso tú y yo lo sabemos muy bien. En Daniel capítulo 12, el versículo 2, dice la Escritura: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Evangelio de San Juan capítulo 5, el versículo 28 y 29, nos dice la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Y como vimos en un tema anterior, la primera gran resurrección, obviamente, para vida eterna, fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tomamos como referencia el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 al 23, donde la palabra de Dios dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí hay una parte que quizás los que estudian la palabra no miran con atención, y es que para poder comprender la escritura uno tiene que tener muy en cuenta el punto y coma, la coma, todo lo que los signos que aparecen en la palabra de Dios. Y aquí dice el orden de la resurrección de los muertos. Dice Cristo, coma, las primicias, que ya vimos en el tema anterior, como muchos cuerpos de santos del Antiguo Testamento resucitaron, se presentaron en Jerusalén, y como Cristo también tomó a los que estaban en el seno de Abraham y fue y los presentó delante del Padre como las primicias de su gloriosa resurrección. Y es importante, amados, que entendamos que esa resurrección de Cristo está documentada en los 4 evangelios. Tú lo puedes leer en Mateo capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Mencionaba en varias ocasiones también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que por supuesto no vamos a mirar ahora, pero tú lo puedes leer en Hechos 1:22, 2:31, 4:33 y 26:43. Y esa resurrección también se mencionó repetidamente en las epístolas: Romanos 1:4, Filipenses 3:10, Primera de Pedro 1:3. Así que la palabra de Dios le da mucha importancia a la resurrección de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 34, que yo te recomiendo que lo leas, por favor. Hay un registro de que más de 500 personas vieron a Jesús en una de sus apariciones posteriores a su resurrección, lo cual corrobora de manera clara y perfecta que Cristo vive eternamente y para siempre. Pero también es importante entender que la resurrección de Cristo es la garantía para cada cristiano de que él o ella serán resucitados luego del proceso de la muerte del cuerpo de pecado, que ya hemos visto en otras ocasiones. Pero la resurrección de Cristo también es la base de nuestra certeza como cristianos de que todas las personas que han muerto resucitarán un día para enfrentar el justo e imparcial juicio de Cristo Jesús. Pues dice el libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 30 y 31, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. Leamos desde el 30, es mejor para que tengamos claridad, amados. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Y el versículo obviamente hace referencia a nuestro bendito Señor Jesucristo. La resurrección a la vida eterna se describe en la palabra
como la primera resurrección. Y aquí dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 6, lo siguiente. Apocalipsis 20, versículo 4 y 6. Dice la palabra del Señor: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí estamos hablando de la resurrección de todos los mártires del periodo de la tribulación, a quienes la Escritura nos asegura que resucitarán. Y no solo resucitarán, sino que irán con Cristo y juntamente con la iglesia a reinar con Él por 1000 años. Dice sin embargo el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y hablando de lo anterior dice: esta es la primera resurrección. O sea que la primera resurrección tiene muchos detalles para mirar, empezando por Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida, que incluye, por supuesto, amados hermanos, la iglesia y todos los salvos del tiempo de la tribulación. Hay hermanos que se atreven a escribir diciendo que los únicos salvos son la iglesia, y eso por supuesto es una absoluta mentira. Entonces dice el verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, habla de una segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Otra vez la promesa de su reinado. Y amados, la resurrección entonces habla de un juicio y habla de un tormento, refiriéndose a la segunda muerte. La primera gran resurrección de la iglesia va a ocurrir en el momento del rapto. Todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo, y todos los que nos han precedido y los que vendrán, que han puesto su confianza en Cristo durante toda la era de la iglesia y murieron antes del arrebatamiento, resucitarán. La era de la iglesia comenzó, amados, el día de Pentecostés, como tú y yo sabemos, y terminará cuando Cristo regrese por su iglesia para llevar a los creyentes de regreso al cielo con Él. Eso, como tú y yo lo sabemos, producirá una resurrección de los que han dormido y una transformación del cuerpo de los que estemos vivos para ese momento precioso. El apóstol Pablo explicó allí, en lo que ya vimos, que no todos los cristianos morirán, pero sí que todos seremos transformados y que todos recibiremos un cuerpo con la misma naturaleza de la resurrección de Cristo. Te recomiendo leer 1 Corintios 15, del 50 al 58. Todo esto nos enseña, amados, que los cristianos que estén vivos y los que ya han muerto serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y estar con Él para siempre. Y esto nos enseña también que el regreso de Cristo tiene dos fases. La primera por su iglesia y la segunda al final de los 7 años de la tribulación. Otra gran resurrección ocurrirá cuando Cristo regrese entonces a la tierra en su segunda venida, al final del periodo de la tribulación. Todos sabemos que después del rapto, la tribulación es el siguiente evento
después de la edad de la iglesia, en el plan escatológico de Dios, en su plan eterno. Sabemos que esos 7 años serán un tiempo de juicio terrible sobre el mundo, que describe de manera detallada el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 18. Y aunque los creyentes en la época de la iglesia no vamos a estar presentes durante la tribulación, millones de personas que se quedaron atrás van a entrar en razón y pondrán su confianza en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Lamentablemente también, amados, muchas de esas personas van a tener que pagar con su propia vida el haber creído en Cristo como su Señor y Salvador. Le invito a que lea Apocalipsis 6 del 9 al 11, capítulo 7 del 9 al 17, Apocalipsis 13, 7 y el versículo 15, 17, 6 y 19 del 1 al 2. Estos santos de la tribulación que mueren, indudablemente, hermanos, resucitarán cuando Cristo regrese por segunda vez. Y como ya leímos con anterioridad, se les promete no solo que resucitarán, sino que reinarán con Él por 1000 años, que es una promesa similar a la que tú y yo tenemos como iglesia del Cordero. La diferencia es que la iglesia es la esposa de Cristo, y el resto de estos salvos, los invitados a la cena de las bodas del Cordero, pero también con el privilegio de reinar con Cristo sobre todas las naciones. Leo de nuevo Apocalipsis 24. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Todos los decapitados son en el periodo de la tribulación. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y la Escritura dice: vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Alabado sea el Señor. Los creyentes del Antiguo Testamento, como Job, Noé, Abraham, David, incluso Juan el Bautista, el apóstol Pablo, que fue decapitado por causa del testimonio de Cristo, serán resucitados. Ellos, si aún en este momento ya no han sido resucitados cuando Cristo salió de la tumba, y muchos cuerpos de santos resucitaron con Él. Ese es un misterio, y eso yo lo tengo muy claro. Sin embargo, amados, varios pasajes del Antiguo Testamento mencionan este evento. Por ejemplo, el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 26, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, escrito por Moisés. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Es Job quien está hablando, y dice: y al fin se levantará sobre el polvo. Mire que profetizó la resurrección del Redentor de gloria. Verso 26: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué preciosa palabra profética tan antigua. No solamente habla de la resurrección de Cristo, sino la transformación del cuerpo de Job, quien murió, pero está seguro de que resucita, y en su misma carne glorificada podrá ver al Hijo de Dios. También en el libro de Isaías 26, 19, la palabra de Dios dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amados, de la resurrección no se escapa nadie. Buenos y malos han de resucitar, o hemos de resucitar si vemos muerte antes del arrebatamiento de la iglesia.
Ahora, el libro de Daniel también lo profetiza de una manera extraordinaria. En el capítulo 12, miremos lo que dice la palabra de Dios. Daniel 12, 1 y 2, dice la palabra. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, está hablando de la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y cuando habla de tu pueblo, habla de la nación de Israel. Pues sabemos que la tribulación es por causa de Israel y que el propósito del Señor no solo es salvar a los gentiles, sino restaurar a Israel como su pueblo y su nación durante el gobierno milenial sobre la tierra. Y el 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Oseas, aquí enseguida, capítulo 13, el versículo 4, dice también la palabra del Señor. 13, 4. Dice, 14, amados. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vida. Amados, hay una serie de textos que podemos estudiar al respecto. Pero de nuevo, todos los creyentes en Dios en la era del Antiguo Testamento y todos los creyentes en Jesús en la era del Nuevo Testamento, podemos estar seguros de que participaremos de la primera resurrección, que es una resurrección de vida. Pues dice ahí de nuevo en 24 al final, dice que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora una pregunta que uno se puede hacer indudablemente es ¿cómo ocurrirá este evento? Mateo 24, versículo 30. Vamos a leerlo. Mateo 24, versículo 30. Dice la palabra bendita del Señor. Entonces, aquí estamos hablando del final de la tribulación. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Hace referencia a la nación de Israel. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y se producirá un arrebatamiento, pues el verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, parecido cuando viene Cristo por su iglesia, solo que Él viene por la iglesia y Él es quien nos arrebata. Dice, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué cosa tan espectacular y maravillosa, amados. Este texto nos muestra en realidad que no solamente en la tribulación Israel volverá a ser salva. Los que entren vivos de la tribulación formarán parte del gobierno milenial de Cristo, y sería otro tema para ver mucho después. Pero la certeza y la seguridad es de que los ángeles van a recoger a todos los escogidos de la tierra, los van a llevar a Jerusalén en un arrebatamiento glorioso, y muchos de ellos que murieron, como ya vimos, por no adorar a la bestia y a su imagen, resucitarán, estarán delante de Cristo y reinarán con cuerpos glorificados por 1000 años juntamente con Él. Este tema, por supuesto, es extenso, hermoso, bello, pero amados, lo único que el Señor nos dice en esta hora es: estemos preparados. Los perdidos resucitarán, los salvos resucitarán,
Hay salvos de todas las épocas y hay perdidos de todas las épocas. No es solamente la iglesia, la esposa del Cordero, la que va a ser salva. Muchos en la tribulación resucitarán y serán traspuestos para vivir con Cristo y reinar con Él 1000 años. Muchos de la nación de Israel que estén vivos para ese entonces entrarán con cuerpos terrenales a vivir en el milenio con una longevidad que la palabra del Señor expresa de manera maravillosa y que habría que hacer un estudio sobre el milenio muy particular. Pero aquí lo importante, amados, es que tú y yo como iglesia del Señor no pensemos que somos los únicos a quienes Dios ha amado y a quienes Dios ha liberado del poder del pecado por medio de Cristo, sino que en el antiguo pacto, en esta era de la iglesia y en los 7 años que se avecinan vertiginosamente, que son los 7 años de la tribulación, su amor y su misericordia se extenderá para salvación y el perdón de multitudes, pues son miles de millares de personas los que aparecen en Apocalipsis capítulo 4 y 5 adorando y alabando al Señor y proclamando su nombre. Entre ellos, su gloriosa esposa, su iglesia, que como veremos en un tema posterior, creo que en la próxima ocasión, tiene que pasar por el tribunal de Cristo. Así que, amados, démosle gracias al Señor. Bendigamos su nombre. Cuán inescrutables son los caminos del Señor, cuán profunda es su sabiduría. Qué privilegio que nosotros mortales podamos arañar siquiera algo de ese conocimiento y de esa eterna sabiduría que no terminaremos de comprender por toda la eternidad, pues Dios es eterno. Es por eso que cuando estemos en el tercer cielo con Él, no habrá tiempo de nada sino de mirarlo, contemplándolo, adorándolo, bendiciéndolo, dándole gracias, cantándole, postrándonos delante de Él, y eso por toda la eternidad, en un júbilo, en un gozo, en una alegría, en una paz indescriptible, pues es la promesa que Él ha hecho para cada uno de nosotros, para gloria de su nombre. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. No se olviden de suscribirse al canal. No olviden acercarse al WhatsApp. He visto nuevos hermanos esta semana que se han acercado al WhatsApp y que se han puesto en contacto con nosotros. Para mí es un privilegio poder servirle al cuerpo de Cristo. Y el anhelo de mi corazón es ser útil a mi Señor hasta que Él me tenga con vida en esta tierra o me arrebate, pues yo estoy absolutamente convencido de que me voy con el Señor. En temas posteriores veremos quiénes se van o quiénes se quedan, porque es una pregunta también que se me ha hecho a través del WhatsApp. Así que, amados, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Y felicidades. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.